En los últimos días le hemos estado informando y dando cuenta, ¿no?, de distintos operativos que se han hecho en algunas tomas de nuestro país, ¿no? Y con sorpresa hemos visto distintas características que han ido adoptando, ¿no?, varias de ellas. Como dato también, el Ministerio de Vivienda cifró en 1.472 las tomas que hay actualmente a nivel nacional. Sí, queremos hablar, mira, es una cifra más o menos importante. Hay datos específicos que son también tremendamente decidores y queremos ayudar a dimensionarlos justamente con quien es arquitecto, socio fundador de Atisba, que es justamente el responsable de este ranking que ha mencionado Loreto. Iván Poduje está en línea esta hora. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Loreto, hola Álvaro, ¿cómo están ustedes? Bien, nos llamó la atención, creo que es la primera vez que aparece campamento, mega campamento, pero el tratamiento de la misma como ciudades informales. ¿Qué quiere decir que estén comenzando a operar como, comillas, ciudades informales, Iván? Lo que quiere decir es que además de tener un tamaño mayor a un campamento tradicional, tienen ya servicios al interior informales, tienen guarderías de niños informales, tienen comercio, tienen capillas, tienen talleres mecánicos, tienen sistemas de abastecimiento de agua, tienen sistemas de arriendo y venta de lotes, que son todos lotes robados en fondo. Entonces hay una economía informal y un gobierno informal que administra estas ciudades. Y eso, que también se conoce como favelización, es cuando el campamento entra en una fase ya de consolidación, pero además de separación mucho mayor con el Estado formal. Y en ese sentido, Iván, claro, uno recuerda las tomas de, 15, 20 años atrás quizás o mucho más, que respondían también a otra realidad de quienes ingresaban ahí, desde el tamaño hasta lo que nos acabas de describir en cuanto a los servicios o lo que se puede encontrar en una verdadera ciudad informal. ¿Cómo han ido cambiando las tomas en las últimas décadas en nuestro país y también quiénes son protagonistas de estas? Bueno, mira, Loreto, para tener los números, sí. Nosotros llegamos en el mejor momento de reducción del déficit habitacional y erradicación de campamentos, alrededor de 20.000 familias en campamentos. El año 2018 subimos, eso fue el 2014, 2013. El año 2018 subimos a 40.000. Entre el 2018 y 2023, esa cifra aumentó a 127.000 familias, o sea, se multiplicó por 3. Entonces, lo primero que caracteriza este fenómeno de la favelización es un crecimiento explosivo, muy rápido. Segundo, una organización. O sea, siempre las tomas tienen una organización social, pero acá hay una organización más bien comercial, que se dedica al negocio de la venta de lotes, que se dedica al negocio del arriendo o al tráfico de migrantes, que lo que hacen es entrar migrantes y los alojan, les arriendan o les dan un sitio. Sí. Por lo tanto, esa es una segunda diferencia. Y la tercera diferencia es que, y es la más peligrosa, es que estos grupos que controlan las tomas, parcial o totalmente, son grupos extremadamente violentos, armados, delincuentes en el fondo, pero que tienen un control de una geografía nueva en la ciudad, donde tú prácticamente no puedes entrar y donde ellos deciden lo que pasa ahí o lo que no pasa ahí. Hay en este estudio que se hace, en este ranking que se hace, hay ciertos criterios, como por ejemplo el nivel de violencia, precisamente, que puede ir variando desde un celeste, un color celeste, hasta un rojo intenso, que lo hace crítico, el nivel de violencia. Y también se hace cuenta de la nacionalidad predominante, chilenos y extranjeros. Sí. ¿Por qué es importante ese dato particularmente? Probablemente porque dice relación con la causa del crecimiento, pero estoy especulando, ¿no, Iván? No, eso es, Álvaro, eso es. Okay. O sea, tú triplicas la cantidad de hogares o de viviendas en campamentos porque el 60% de ese flujo es de migrantes. Mira. Por tanto, si no existiera el flujo migrante, tendríamos un crecimiento igual mayor, porque esto se rompe con la pandemia y el estallido, pero no sería tan abultado. Entonces, lo que nosotros hoy día tenemos son ciudades informales que en algunos casos están distribuidos por nacionalidad los barrios. Un ejemplo, Naciones Unidas en Colina, donde tiene un barrio colombiano, otro barrio peruano, otro barrio boliviano. En Batuco pasa lo mismo. O casos donde hay predominancia de sectores venezolanos y algunos chilenos. Entonces, claro, eso es una diferencia importante porque explica la magnitud del crecimiento y lamentablemente, y esto es, por supuesto, sin ánimo de estigmatizar a nadie, los grupos criminales, la nueva criminalidad que afecta a Chile entra por la frontera de manera irregular
aprovechando el flujo migratorio. Yo leí a alguien por ahí que decía que mientras más rápido se conforma una toma y más masiva, más grande sea, es mejor porque cuesta más erradicarla, ¿no? Que también están pensando en eso, en el momento, en la oportunidad y en la rapidez que tienen que establecerla. El modelo de negocio de estos traficantes de terreno, así le llaman en Lima, en Perú. En Perú esto es un problema gigantesco. En Chile estamos recién viendo la punta del iceberg. Esto es un problema, si no lo controlamos, es un problema enorme, porque tú te empiezas a llevar a la gente que podría poner su plata en un subsidio, se la paga a estos delincuentes. Pero ¿cuál es el modelo de negocio de ellos? Es básicamente organizar una toma rápida, con maquinaria, con topografía, con arquitectura, y donde llevan en camiones a 200 familias para distribuirla en el campamento, en la toma, y evitar que se erradique. Esas familias van con niños y son como ventas en verde. Ellos lotean y después empiezan a vender el resto. Entonces, claro, tú puedes tener en 3 semanas un asentamiento de 1.000 personas instalados de forma absolutamente organizada, criminalmente organizada, y además con un estudio de títulos, porque estos tipos ven la propiedad de los terrenos, trabajan mucho con terrenos fiscales en el norte. La toma más grande de Hospicio está arriba de un terreno del Ejército de Chile, imagínate. O sea, la señal que damos en materia de seguridad. Estos tipos se tomaron un terreno del Ejército y ahí está la toma de Alto Molle, una parte. Claro, si entiendo bien, Alto Molle con 19.681 habitantes. Sí. Hay 4.686 viviendas en la toma de Alto Hospicio, Alto Molle, en este terreno del Ejército. Iván, tú mencionabas la situación en Perú, que es gravísima, que nosotros estamos recién como empezando a lidiar con este tema, pero ¿qué tipo de soluciones se ofrecen para esta realidad, por ejemplo, en Perú o en otros países, digamos, que van más, donde la situación es más grave aún? En Perú no lo han podido controlar. Nosotros lo habíamos podido controlar. A ver, el problema de la informalidad urbana de vivienda es un problema latinoamericano, por definición, es un problema de países pobres. Y Chile era la excepción, porque Chile tuvo una política habitacional desde el año 80, pero que en democracia se consolida, que fue capaz de producir una enorme cantidad de viviendas propias de acceso masivo para sectores populares, vulnerables y clases medias. A medida que se ralentiza o que se enlentece esa producción de vivienda, empiezan a subir los campamentos, y con la migración post-estallido y post-pandemia, esto se sale de control. Entonces, el problema que tenemos nosotros hoy día, el primer objetivo es parar la informalidad, o sea, detener las nuevas tomas, pararlas. Luego, tenemos que acelerar la producción de vivienda formal, como lo hicimos en el pasado, para que esas familias no le paguen a un delincuente, sino que pongan su plata en un ahorro para un dividendo, un subsidio, ¿ya? Y eso es fundamental hacerlo, y para eso tenemos que hacer varios cambios, ¿ya? Y lo tercero es que tenemos que tomar medidas para que los campamentos que se van a quedar para siempre, como Alto Molle, tú no vas a poder erradicar nunca Alto Molle. Tú tienes que sacar a los delincuentes que controlan el lugar, junto a las casas donde guardan la droga, donde guardan los soldados, las casas de tortura, todo eso lo tienes que desmontar para que la gente que vive ahí, que no está vinculada al crimen, pueda vivir con tranquilidad y luego formalizarlas, que llevar a Bogotá, el alcantarillado. Esto es una tarea que nos va a demorar 30 años. Perdón, en el pasado, cuando teníamos un nivel de construcción de viviendas sociales, ¿qué explicaba que tuviésemos ese ritmo de construcción en el pasado y qué ocurrió que no pudimos mantener ese ritmo de construcción? ¿El valor de los suelos? Sí, me imagino. Exactamente, Álvaro. Lo primero es que como la demanda reventó, demanda formal, la demanda es informal, tú creaste una presión enorme sobre el precio, subieron los terrenos. Además, el Estado le puso límite a las ciudades por razones de sustentabilidad o de planificación urbana, y con eso subió más el precio. Eso es lo primero. Lo segundo es que empezamos a priorizar la calidad, que es una cosa buena. Antes construíamos viviendas muy rápido, sí, y muchas de esas viviendas hoy día son guetos construidos. Entonces empezamos a mejorar la calidad. Pero lo que no es bueno es que se burocratizó todo el proceso. Entonces hoy día, te voy a poner un caso, Álvaro, una familia espera en promedio 9 años para tener su vivienda social. Antes esperaba 1, 2. Y a la mitad de eso es burocracia. Entonces una familia no puede esperar 10 años, y esa familia lo que va a hacer, si esto no se resuelve, es que su ahorro se lo va a pasar al delincuente para que lo ubique en un terreno más grande, en una casa, y en meses y no años. Ese es el gran riesgo que tenemos. Lo que implica también es que
un poco de perogrullo la pregunta, pero quizás antes era una solución urgente, ¿no?, de personas que no tenían dónde vivir, pero ahora uno lo ve como una solución definitiva, es decir, pago lo mismo para comprarme una vivienda social o para pagar con una solución inmediata que me den estos delincuentes, pero tengo la casa ahora segura, considerando también la migración, que necesitan una vivienda urgente. Piensa tú que estos tipos también tienen, bueno, y ahora de empresas de construcción, pero tienen proveedores, o sea, proveen ladrillo, entonces tú ves cualquier toma, casas de 2 pisos, con piscina, o de 3 pisos, son sitios de 500 metros, en San Antonio de 600 metros cuadrados, fíjate que un terreno de vivienda social hoy día es de 120 metros. Y además el terreno vale aproximadamente 150, 200 UF, ¿ya? 200 UF son 7 millones de pesos. Estos terrenos los delincuentes los venden en 3 millones de pesos al contado. Entonces es el doble más grande, es más rápido, y tú con lo que te ahorras puedes construirte una casa de ladrillo que sabes que no te van a sacar. Ese es el gran riesgo, por eso que esto salió de control en Perú, en Brasil, en todos los países de Latinoamérica. Nosotros lo habíamos podido controlar. Y por eso es urgente que limitamos velocidad a la construcción de vivienda formal y le quitemos mercado a estos delincuentes, porque por lo contrario vamos a tener una ciudad informal cada vez más grande, extensa y peligrosa. Sí, las casas industriales, así se llaman, ¿no? Las prefabricadas, ¿mueven la aguja? Así es, Álvaro. ¿Mueven la aguja en algún sentido? Son fundamentales. Ya. Porque lo que hoy día la gente está pidiendo, nosotros trabajamos en Atisba, en el área de Pro Bono, trabajamos de hecho hoy día tuvimos una reunión con comités de vivienda que quieren casa. Están esperando hace 8 años casa. Y ya le están ofreciendo a estos delincuentes un terreno. ¿Qué es lo que le ofrece el Estado? Un departamento sin ascensor de 30, 40 o 50 metros cuadrados. Entonces, nosotros tenemos que entregar terrenos, como lo hizo el presidente Frei Montalva, como lo hizo el presidente Allende, lo hizo el presidente Lago. Se entregaban terrenos, pero urbanizados, ¿entiendes? Y además de eso, y ahí está la diferencia, con un subsidio para tener una vivienda industrializada. Porque ahí baja mucho el costo y aumenta la rapidez. Pero para hacer eso tú tienes que entregar propiedad del suelo, Álvaro. Y eso es lo que hoy día estamos fallando, porque el Estado está entregando solo departamentos en las grandes ciudades, que la gente no quiere, porque genera inmediato hacinamiento, pero además se está demorando mucho en entregar. Sí, la solución, o lo que hemos visto en los últimos días también, ¿no?, de llegar y destruir básicamente, ¿no?, las tomas. ¿Va por ahí la solución? Inmediata, me refiero. Sí, y como señal también. Cuando tienes 50 familias, 100 familias, sí. Pero tú tienes que, recuerda, tienes que primero sacar a las familias con niños que no se quieren ir. Cuando tú tienes 5.000 personas, necesitas un contingente de 1.000 carabineros. ¿Ya? Creo que el contingente total de fuerzas especiales de carabineros como de 3.000. Y tú tienes tomas donde hay 10.000, 8.000 personas. Esas tomas no se van a ir nunca más. De hecho, Loreto, Centinela, que aparece en nuestro ranking, en nuestro estudio, es una toma que tiene un orden de desalojo por la Corte Suprema y que no se puede ejecutar porque tú no tienes personal para sacar a la gente. Que son más de 10.000 no pueden meter máquinas, claro, no pueden meter máquinas con gente adentro, la gente no sale. Entonces es un problema mayor. Y por eso es que toda la parte alta de San Antonio ya se está juntando con Cartagena y se está moviendo al Tabo. Es muy complejo lo que está pasando. Claro, y otro de los puntos que han hablado incluso algunos alcaldes es que, claro, se desaloja una toma, pero en los lugares o comunas aledañas de inmediato, porque estas personas necesitan vivir en algún lugar. Si no hay solución definitiva, van a moverse incluso, o lo que han alertado algunos alcaldes, que se van a mover justamente a las comunas aledañas. Iván Poduges, arquitecto, socio fundador de Atisba. Iván, muchas gracias por haber estado este tiempo acá con la radio. Un gusto estar con la Bio. Un saludo, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias.